Señoras y señores, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Oscar Ventura Tuch y estamos en una programación más de Realidad Conciencia a través del Centro de Investigación Científica y Cultural de acá de San Pedro La Laguna. Y pues en esta hermosa tarde nos acompaña Nilo Cayuqueo. Él es un activista indígena argentino que está de visita el día de hoy acá en San Pedro La Laguna. Y pues también tenemos a Lionel Quevac, en el cual estaremos tratando algunos puntos específicos acerca de la participación indígena en temas de educación y política. Pero para ello también les voy a dejar el tiempo a nuestros invitados para que se presenten ante ustedes. Mare Pupeñi, Pulamien, Inche Nilo Cayuqueo, Los Toldo Guaría, Mari Chihueu, Mari Cueren, Chaumuila Bartabuchan, Los Toldo Argentinas. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Nilo Cayuqueo, soy del pueblo mapuche, soy del LOF comunidad en la provincia de Buenos Aires, que Argentina es un país muy grande, estoy a 300 kilómetros de la capital federal. Soy de esa comunidad y nosotros llamamos LOF a lo que es la comunidad. El pueblo mapuche vive en Argentina y en Chile. En Argentina somos más o menos 200.000, en Chile más o menos casi 1 millón, la mayoría está en Chile. Y quiero pasar el micrófono al hermano Lionel. Usewechu nohel haqig chpana hun ramagrin kikoti ha qoke juratruk in hata Nilo Cayuqueo y qati hunzig perbija nohel haqabanikil ha tijonem trewa ha hun ramagrin kaya pujuritzilewech y nkamari hatzig rukin. Como lo mencionamos antes, Nilo Cayuqueo ha tenido una gran incidencia en las organizaciones activistas en pro de la protección de los derechos indígenas de Argentina, y pues también ha tenido un gran recorrido en distintos países. También estuvo exiliado por algún tiempo, pero nos gustaría escuchar, Nilo, ¿cuál es esa participación que debería de tener el pueblo indígena para que le sean validados sus derechos dentro de la educación y pues también dentro de la política? Bueno, gracias, Oscar. En primer lugar, quería más o menos aclararle que no soy educador, soy un activista. Nosotros decimos en nuestro idioma que somos la persona que anda hablando por ahí. Es el huerquén, es el que envía los mensajes, el nombre del lonco, que es el jefe de la comunidad misma. Yo soy un huerquén, soy un activista que comunica la realidad de un pueblo, con este caso el pueblo mapuche, y en mi caso, por una cuestión, digamos, no sé si fortuita, para mal o para bien, tuve la oportunidad de conocer no solamente mi comunidad, estudié en Buenos Aires, tuvimos una época muy triste, hubo un golpe militar muy parecido a Guatemala, donde mucha gente fue masacrada, más de 30.000. Tuve la suerte de poder salir del país y vivir en muchos países. Tuve el apoyo del gobierno de Dinamarca para poder salir del país. Entonces viví en muchos países como Perú, Bolivia, Francia, un poco en México. Y finalmente viví mucho tiempo en Estados Unidos, donde teníamos un centro de información para los pueblos indígenas sobre derechos humanos y también una pequeña fundación para financiar proyectos. Así que es un poco, ese es mi historial. Soy uno de los primeros delegados, como dijo Domingo, el doctor Domingo, a las Naciones Unidas en 1977. Fuimos por primera vez los indígenas ahí a expresar nuestra opinión, a expresar nuestra situación, informar a la comunidad europea, ¿no?, de lo que estaba pasando, y en el Foro de Naciones Unidas. Fue una cosa muy interesante y ahí comenzó un poco también mis problemas, porque al regreso los militares se enteraron que yo estuve hablando de la situación en Argentina, entonces empezaron a perseguirme, ¿no? Ya de antes me estaban persiguiendo y ahí fue peor, así que hasta el final, en el año 79, tuve que salir del país con destino a Perú. Así que bueno, es un poco la historia. Yendo a la pregunta que tú me hacías, bueno, es un tema muy interesante. Nosotros aprendimos que en la filosofía mapuche, supongo que en la filosofía maya y en todos los pueblos indígenas, todo está ligado, ¿no? No tenemos una especialidad en medio ambiente, educación, ¿no? Para nosotros todo es integral, es todo holístico. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos también de política, porque a través de la política es como se nos dirige, se nos margina, se nos discrimina. Entonces nosotros tenemos que hacer política, que es política indígena, para defender nuestros derechos. Entonces eso es lo que hemos hecho en todo este tiempo, todos estos años, ¿no?, de
consideramos nosotros que para poder tener un derecho hay que exigirlo y hay que lograrlo. Y para lograrlo tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que poner las mentes juntas y que ver qué tipo de sociedad queremos crear para nuestros hijos, para nuestras generaciones que vienen. Yo vengo de una cultura donde siempre estamos pensando en las próximas generaciones. No hablamos no solamente del hoy, sino cada acto que se hace en la comunidad es pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, en base a eso, creemos importante el actuar políticamente, que sea la política sana, no partidista, ¿no?, sino la política indígena, que es la política de organizarnos, presionar y exigir nuestro derecho, a su vez poder relacionarnos con otras culturas también, porque hoy no estamos solos, como hace en el 1492, después que nos invadieron. Hoy estamos rodeados de ladinos, de no indígenas en todo el continente, entonces tenemos que relacionarnos con ellos. Entonces un desafío, aunque a veces nos ignoran, nos discriminan, nosotros tenemos que hacernos conocer. Entonces es un trabajo que hemos hecho en Naciones Unidas, por empezar presionar a los gobiernos, porque ¿qué es Naciones Unidas por último, no? Es el órgano donde están todos los gobiernos colonialistas. ¿Qué quiere decir el colonialismo? Que son gobiernos que no son legítimos, son gobiernos que nos han invadido, que han formado estados. Creo que Guatemala, como Argentina, como México, no tenemos apenas poco más de 200 años de formación republicana, ¿no? Esas repúblicas. Y entonces todo eso tiene mucho que ver, porque nosotros antes de eso estábamos organizados, nuestras culturas, vivíamos armoniosamente, teníamos algunos problemas entre comunidades, por supuesto, pero no estábamos guerreando todo el tiempo como lo hacían los europeos. Así que el desafío fue muy grande, poder tratar de sobrepasar este trance que nos tocó vivir con la colonización, con la invasión, las épocas muy tristes de masacres y todo eso. Entonces ese proceso organizativo tuvo que surgir también de la experiencia misma, ¿no? O sea, empezar a conocer la sociedad ladina para poder actuar nosotros también y defender nuestros derechos, porque estamos bajo un Estado ladino, no indígena, que realmente que nos gobierna, que nos impuso un sistema. Y entonces eso es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy. Mi trabajo ha sido un poco en la educación también. Sí, no soy educador, como dije, pero sí tratando de formar política, crear currículas para poder desarrollar en las universidades, en las escuelas también, ¿no? O sea, proponiendo de las comunidades. O sea, nosotros lo que pensamos que el educador, el profesional, tiene que estar ligado a su comunidad, y la educación tiene que partir de ahí, ¿no? Las propuestas de educación tienen que partir de la comunidad misma, ¿no? Que es la que hace propuesta, cómo nosotros queremos educarnos nosotros mismos, también cómo nosotros queremos administrar nuestro sistema de justicia, que son muy válidos, que estamos reclamando. Por eso en Argentina, también en otros países, nosotros hablamos hoy día de, por ejemplo, de que los estados siempre nos han colonizado, nos han impuesto, y que han entrado en crisis ellos mismos, ¿no? Con su propio sistema, no han podido manejar su vida con la naturaleza porque están muy alejados. Los gobiernos latinoamericanos, que descienden muchos de Europa, tienen una cosmovisión muy occidental y no han sido capaces de crear una sociedad sustentable, más bien una sociedad depredadora basada en la acumulación de riquezas para hacer dinero, ¿no? Y la acumulación en pocas manos. Entonces oprimir a la gente, a la mayoría. Entonces tratamos de cambiar todo eso. Es un poco lo que tú me decías, la pregunta esa, ¿no? Sí, bueno, ya tomándolo como parte de nuestro entorno social guatemalteco, escuchamos toda esa experiencia, su incidencia dentro de la política del movimiento agrupado, ¿verdad?, en el pueblo indígena argentino. Pero ahora, ¿qué impacto tendríamos, Leonel, en el sistema educativo, tratándose de la educación intercultural bilingüe? Bien, algo importante que menciona Nilo acá es que la similitud entre los mapuches y mayas en Guatemala, ¿verdad? Nosotros también hemos vivido una época de conflicto armado en Guatemala, luego los acuerdos de paz, después se comienza con un proceso educativo bilingüe desde un programa que se llamaba PRONEDI en el 69, luego surgen los acuerdos de paz en los 80s, el conflicto armado que tuvo mucho auge en San Pedro, por ejemplo, en el 82-84, y luego ahí el acuerdo de paz que se firmó en el 96. Pero a partir de eso empezó entonces a verse como
parte de nuestra característica sociocultural y lingüística en Guatemala, que hay 22 comunidades mayas y luego está también Garifuna y Xinca, pero hay una cultura dominante desde el sistema político, administrativo y financiero, ¿verdad? Entonces ellos son los que están de alguna manera hasta hoy fecha dominando esta situación. Entonces lo que también me llama la atención es de que nosotros hemos comprendido hasta ahora que nuestra cultura también tiene esas tres bases, o sea, el cosmos, el hombre y la naturaleza. Sin embargo, el proceso de formación que se está dando dentro de los establecimientos educativos es que muchos se centran en el hombre y no en los otros dos elementos, que también es una similitud con esa cultura, ¿verdad? Ahora, en nuestro pueblo hemos también hecho esfuerzos desde el 98 para acá. Se ha visto un proceso de concreción curricular también para que la cultura tutujil o la etnia y cultura maya tutujil entrara también a formar parte dentro del currículum. Y luego la política lingüística también ha hecho esfuerzos en establecer la sede de la comunidad lingüística, que sería por parte de la Academia de Lenguas Mayas, y la Dirección General de Educación Bilingüe, que es una, no sé si es una subcoordinación dentro de una supervisión educativa, pero todo eso, todo esto que se está dando dentro de nuestra comunidad en términos de educación y lenguaje, todavía no encaja dentro de la política, ¿verdad? Todavía nosotros somos muy incipientes o principiantes en un tema político organizacional para poder ver que la educación sea propia. Como nos lo menciona Leonel, desde la firma de los acuerdos de paz, se prevalecieron los derechos del pueblo indígena. Sin embargo, no se le ha dado esa relevancia que debería de haber tomado. ¿Qué nos podría usted recomendar a nosotros, por ejemplo, como pueblo pedrano, para que podamos tomar acciones y que en realidad esos derechos o esa participación indígena sí pueda prevalecer dentro de la sociedad? Bueno, gracias. No sé si tengo alguna recomendación, solamente te puedo dar una opinión de cómo, desde mi punto de vista, de mi experiencia de haber visitado Guatemala muchas veces, de haber conocido muchos hermanos, tener alguna opinión, ¿no? No tengo ninguna recomendación en particular, pero sí, por empezar, me gustaría decir que el pueblo maya es un pueblo muy prestigiado en todo el mundo, un pueblo muy sabio, con una cosmovisión muy acercada a la naturaleza, al ser humano, a la comunidad, a vivir armoniosamente, todo. Ha sido un pueblo muy sabio y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, y ustedes que son muchos acá, en comparación con nosotros, que somos apenas el 2%, 3%, somos 1,5 millones de personas en Argentina, en comparación con 42 millones que hay en todo el país. Ustedes son como casi el 50% o más, no sé, o 60%, no estoy seguro, pero son muchos y tienen una sabiduría. Muchos de sus líderes o lideresas han salido del país, han hecho un muy buen trabajo en Naciones Unidas, en los organismos internacionales que existen, ¿no? Como la FAO, la UNESCO, la Convención de Biodiversidad. Hay muchos organismos que tratan el tema de pueblos indígenas, donde los mayas han tenido un papel muy preponderante, muy importante, ¿no? Porque hay muchos profesionales mayas. Lo que sí me parece que no veo que eso se traduzca en información que llega a las comunidades, ¿no? O sea, cuando hablando un poco en Guatemala con los hermanos de las comunidades, no hay toda esa información que estos hermanos han podido en otros países, en los foros internacionales, Naciones Unidas, la FAO, todos esos organismos, toda esa información que han recabado no han podido transmitirla, no sé, me parece que falta un poco de comunicación entre el pueblo maya, ¿no? Yo creo que es fundamental que el pueblo maya se informe, por ejemplo, todos los acuerdos que existen en el mundo, sobre todo en los organismos internacionales y en Naciones Unidas mismo, para cómo el pueblo maya poder aprovechar de esas leyes que existen, que en el caso del gobierno de Guatemala es un gobierno signatario de acuerdos como el 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio de Biodiversidad Biológica, los acuerdos de derechos humanos, los convenios de la UNESCO, que es sobre la ciencia y la cultura, que también es muy importante, la parte cultural y la parte lingüística. Me parece que sería importante que el pueblo maya pudiera
tener acceso a todos esos recursos que existen, ¿no? No solamente recursos, sino contacto. Creo que es el mundo de hoy, aprovechando la tecnología, ¿no?, que existe, es importante la comunicación con otros pueblos del mundo, ¿no? Construir una red de pueblos indígenas que quieran construir algo mejor, una vida más sana, ¿no?, armoniosamente con el mundo natural, con la naturaleza como nosotros vivíamos hace muchos años. Obviamente que no queremos volver al pasado, ya es otro pasado, pero sí queremos construir en el futuro algo mucho más armonioso de lo que estamos viviendo. Creemos que los estados, que son para nosotros, siguen siendo, me gusta utilizar la palabra colonial porque significa alguien que se impuso, que invadió y que impuso un sistema de vida que es muy diferente a la población local, y eso es colonialismo, es quiere decir los que vienen de afuera a gobernarnos, y si eso sigue todavía, vivimos en un colonialismo interno en cada país, que eso creemos que a esta altura de la humanidad, donde hay una crisis por el cambio climático, sobre los derechos humanos, de contaminación en todo el mundo, es tiempo de cambiarlo. Creemos que no es sustentable este sistema capitalista que nosotros llamamos depredador, no es sustentable, porque lleva a una crisis de la humanidad, de injusticias sociales, de enfermedades, de contaminación, y eso no es saludable, queremos otra sociedad y hay que cambiarla. Por eso nosotros hablamos de interculturalidad, hablamos de comunicarnos con otros sectores, y lo estamos haciendo en la práctica, ¿no?, con sectores sociales, gente que quiera cambiar este estado de cosas, y creemos nosotros en las alianzas, ¿no?, respetando la autonomía de cada pueblo, la diversidad cultural, podamos hacer alianzas para construir un mundo mejor, y eso se trata, ¿no?, y por eso la educación es tan importante, ¿no?, en nuestros propios idiomas, fortalecernos nosotros mismos. Y también un poco lo que comentamos el otro día cuando dimos una charla en la ciudad de Guatemala, organizada por el Comité en contra de la discriminación, de la cual el presidente es uno de Guatemala, es un hermano maya, Francisco Cali, que es muy conocido a nivel internacional, no sé aquí, pero es muy conocido porque el presidente tiene un cargo muy importante, que es el Comité en contra de la discriminación de Naciones Unidas. Él entró en el 3er periodo, creo, como presidente, ¿no? Y es importante lo que él hace. Y bueno, ese tipo de cosas estábamos hablando el otro día en una charla ahí en Guatemala, sobre la importancia de la comunicación, de las alianzas y de crear sociedades interculturales, ¿no? Entonces, creo que los ladinos tienen que entender que no es sustentable, que no es saludable acumular riqueza, contaminar, oprimir a los demás, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces la educación juega un papel muy importante, y creo que los profesionales mayas tienen mucha responsabilidad en eso, ¿no? Trabajar con las comunidades, juntarse entre ellos y avanzar en este camino, ¿no?, a la transformación de estos estados, dijimos, que ya no son para nada sustentables y que no tienen futuro en la medida que siga por el camino que vamos. Bueno, ya hablamos de ciertas organizaciones que estén trabajando en pro de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, pero no es manipulada la información por los medios de comunicación. No entendemos por qué no lo quieren hacer. Pero ahora, Leonel, en tu caso, en tu experiencia como educador y lingüista, ¿habrá alguna organización que realmente se preocupe por los derechos de los pueblos indígenas y que realmente hagan prevalecer esa participación de ellos en la sociedad, o eso no está del todo para el conocimiento de la sociedad? Yo pienso que las organizaciones que existen en Guatemala están precisamente formuladas o estructuradas con los intereses del sistema, ¿verdad? Si hablamos de una, solo por poner un ejemplo, CODISRA, por ejemplo, es una organización que vela por los derechos de los pueblos indígenas, una de las organizaciones, pero muchos, si vos salís a la calle, o si Nilo sale a la calle y le pregunta a alguien, ¿usted conoce CODISRA?, es difícilmente que diga que sí, o que ha escuchado algo sobre esta organización, pero que vaya la información, o que la gente se apropie de esa información de lo que ellos hacen, es un tanto difícil. Probablemente porque los medios o los recursos no sean facilitados para adquirir la información, pero es un problema, creo, un problema de comunicación en Guatemala, ¿verdad?, entre el pueblo y los que lo representan. Ese es un aspecto. Hay otra situación que yo capto de lo que dice Nilo, es de que hay gente que nos representa a nivel internacional,
pero que allá sí son conocidos, aquí son desconocidos, ¿verdad? Es como conocidos desconocidos. De repente ellos estén haciendo esfuerzos por el pueblo el cual los elige para representarlo, pero que ellos todavía no tienen tal vez la capacidad para poder ser el medio. Ellos están en el intermedio, pero no son el medio. Y eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros nos informamos de repente porque usamos la internet o porque estamos familiarizados con ciertos documentos que se manejan a nivel internacional, pero la gente común, digamos, la gente que no tiene ese acceso a la información, pues no sabe ni qué está pasando. Por otro lado, el tema de la interculturalidad yo creo que es un tema fundamental que hay que escarbarlo más. Yo creo que ahí hay ciertos aspectos que, como decía el doctor Domingo ayer en la universidad, es que hay elementos que no son negociables, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está desarrollando en estos pueblos originarios, pueblos indígenas? Algunos le llaman también países, ¿verdad? Originarios, pero el tema de la interculturalidad, en el caso de San Pedro, por ejemplo, estará en un proceso intercultural cuando está recibiendo gente de varias partes del mundo, o se está convirtiendo en un lugar para una internacionalización. Es decir, cuando hay parcialidad entre lenguas y culturas y no hay una convivencia dentro de ellos, lo que hacemos es que yo hablo francés, pero yo no entiendo ni convivo con franceses. Yo hablo inglés, igual estoy, o yo hablo cachiquel o quiché. Entonces estamos como siendo personas de varias capacidades lingüísticas y de varios conocimientos de culturas, pero yo soy incapaz de armonizarme con ellos. Es decir, eso es una situación que para mí, como para vistas de la interculturalidad, es preocupante, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en nuestro pueblo o en otros lugares en Guatemala. Nilo, en su larga trayectoria como activista en pro de los derechos del pueblo indígena de Argentina y sobre todo en su participación en las Naciones Unidas, ¿cómo se ha visualizado al pueblo indígena guatemalteco? ¿Qué percepción se tiene de ellos a nivel internacional? ¿Ha visto mucha proyección, mucha participación? O como discutíamos ahorita, nosotros desconocemos de algunos, como el que usted mencionaba, de la proyección que él tiene a nivel internacional. Sin embargo, aquí a nivel local no se conoce sobre él. Pero, ¿qué percepción se tiene acerca de Guatemala como pueblo indígena a nivel internacional? Bueno, como dije al principio, el pueblo maya de Guatemala, me refiero cuando hablo del pueblo de maya, estoy hablando de los 22 pueblos que existen aquí, ¿no? Hay mucha información en el exterior, hay mucho respeto, hay mucha valoración de lo que es lo que fue y lo que es la cultura maya. También sabemos que hay mucha gente que está preocupada por la situación que vive el pueblo maya, que ha sufrido la persecución, la discriminación, en muchos casos la represión, como ha ocurrido en los años 80, ¿no? Que ha sido una época muy triste. Y por eso muchos de los organismos han invitado a los representantes del pueblo maya, ¿no? Que han ido y han ocupado cargos importantes. Por ejemplo, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un foro que se hace todos los meses en el mes de mayo en Nueva York. Ahí van representantes del pueblo maya y también en algunos casos han sido elegidos como los llamados expertos, ¿no? de los pueblos indígenas para poder contribuir a que el foro haga recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas pertinente a los derechos de los pueblos indígenas. O sea, el pueblo maya ha estado bien representado. Pero sí, eso quizás no repercute mucho acá y quizás tiene que ver con la comunicación, con la forma de, no sé si los sutuiles, los cachiqueles, los quiché y los mam tienen una comunicación fluida, no entiendo, no sé, pero sí, eso es lo que he visto, me parece que no ha llegado mucho la información. Y bueno, no estoy criticando a los hermanos y hermanas que han viajado, que están participando ahí, sino quizás la forma de comunicación no sea la mejor, y creo que es algo que deberían repensarlo,
que existen organismos con los cuales ustedes tienen todo el derecho de poder exigir de todos esos organismos que mencioné, como la FAO, sobre agricultura, alimentación, que funciona en Roma, que depende de Naciones Unidas, que inclusive tiene fondos para financiar proyectos en comunidades rurales, también de educación, técnicas de labranza. Está la UNESCO sobre la ciencia, el idioma, la cultura, la diversidad cultural. Hay programas de afirmación cultural que quizás deberían aprovecharlo un poco mejor, informándose. Ustedes deberían dedicarle quizás un tiempo un poco a informarse de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que es importante lo que se está pasando, porque son tiempos cruciales, tiempos decisivos para el futuro de la humanidad, para el futuro de nuestros pueblos. Así que, claro, el trabajo local es muy importante y a veces no hay tiempo para poder hacer todo el trabajo internacional. Y hay que también tener en cuenta que mucho de nuestra gente no tenemos una tradición de escribir mucho, ¿no? Y desgraciadamente hoy para producir información hay que escribirla, hay que ponerla en papel, o por lo menos en computadora, aunque sea, ¿no? Y mandarla, o sea, escribir, ¿no? Entonces es un tema, pero sin embargo ustedes tienen muchos profesionales que quizás deberían poder empezar a ver cómo funciona esto y cómo juntarse, ¿no? Y empezar a comunicarse. Así que, como dije antes, ¿no? El pueblo maya es muy importante en el mundo, las contribuciones que ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Entonces, ese pueblo merece vivir dignamente, merece que se reconozcan sus derechos al territorio, a su educación, a los recursos, a la vida, tener una vida digna, ¿no? Entonces, hay que luchar para eso, no hay otra alternativa, porque los ladinos, y ahora menos con la globalización, de donde priman los intereses de las compañías multinacionales que imponen sus políticas a los gobiernos, ¿no? Muchos gobiernos son realmente casi títeres, ¿no? de estas empresas multinacionales, ¿no? Pero eso lo pueden hacer porque no hay un pueblo que realmente se está oponiendo fuertemente a eso, ¿no? Por eso falta ahí la importancia que nosotros damos a la organización, digamos, política, como política indígena, ¿no? de los pueblos, de todos los pueblos. Entonces eso es un desafío que tenemos todos los pueblos indígenas y nosotros como activistas o como algunos profesionales, ¿no? El compromiso con nuestra gente, con nuestros pueblos, tiene que ser un compromiso de por vida, ¿no? Y de poder juntarnos. Y bueno, a veces yo entiendo, ¿no? Que a veces hay divisiones, a veces hay formas de hacer las cosas que no siempre son compartidas, pero siempre hay que pensar que hay un interés mucho mayor que eso. Hay un interés supremo que es el interés de nuestros pueblos, ¿no? Leonel, hablamos de incidencia y también de una palabra muy fuerte que estamos sufriendo actualmente en San Pedro, la transculturación. ¿Cómo se ve esa imposición cultural de otros países y cómo debería de afrontarlo nuestro nivel de educación para poder erradicar todas esas situaciones en las cuales nosotros no nos sintamos como que de un lado de nuestra cultura, sino que nos sintamos identificados con lo nuestro, como sutujiles, como indígenas, porque hablamos de que somos más del 60% a nivel nacional los que conformamos el pueblo indígena. ¿Qué debemos de hacer para contrarrestar toda esa situación? Bueno, dar una respuesta es muy, diría yo, muy difícil, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto que la transculturización es un proceso que viene por la inculturación, y la inculturación es algo que viene también desde la historia, desde la invasión y todo el proceso que ha venido dándose también a través de la colonización. O sea, la transculturalización no se está dando porque hay influencia de otra cultura, sino esto es histórico, ¿no? Llevamos más de 500 años de estar lidiando con una cultura que no es de nosotros. Pero yo considero que uno de los elementos que no se puede olvidar es la educación. Es decir, la educación tiene que ser propia, tiene que ser pertinente. La pertinencia es otro término también que habría que desmenuzarlo en varios subtemas, pero sí es importante que la educación sea propia. Antes de eso, yo me atrevería a decir que también, si nosotros tenemos una identidad étnica bien arraigada, bien desarrollada desde la casa, desde la sociedad, desde la escuela, la sociedad implicaría toda esa organización,
Entonces nosotros sí podríamos enfrentar tanto la transculturación, y también comprender la interculturalidad, ¿verdad? Porque interculturalidad significa el intercambio y la convivencia con otras culturas sin perder la de uno. Entonces, a partir de la educación, a partir de la identidad étnica y lingüística, nosotros sí podríamos, tal vez no detener la transculturación, sino procesarla y poder aprovecharla también como un elemento de la diversidad, pero unificándola en un desarrollo para vivir interculturalmente. Bien, como parte interactivo también de nuestro programa, nos interesa levantar esas dudas en los demás miembros, colaboradores del Centro de Investigación Científica. En esta tarde tenemos la participación de Andrea Roche. Ella también forma parte de los miembros colaboradores del Centro de Investigación Científica para plantearle una pregunta acá a Nilo. Así que, Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los televidentes. Gracias, Nilo, pues bienvenido a San Pedro. También gracias a nuestro creador y formador que nos ha invitado también en esta mesa que tan importante. Pues la verdad mi pregunta es específicamente como mujer, tantas organizaciones que tenemos aquí en San Pedro, lamentablemente nos hace falta como los tips tan importantes como para tener unas organizaciones fundamentadas desde nuestras raíces, por decir Tzutujil. A mí me encantaría, de repente usted nos pueda dar algunas sugerencias, algunos tips, ¿verdad? Como para tener unas organizaciones bien cimentadas y que realmente aporte a la sociedad tanto local como nacional e internacional, porque sí sabemos que la participación también femenina es bastante importante en nuestro local, ¿verdad? Y sobre todo que realmente sin la mujer también no podemos seguir haciendo historia, ciencia, como descendientes mayas. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, en la cultura maya, en la cultura nuestra, la mapuche, como creo que en todas las culturas indígenas, no se concibe el hombre sin la mujer y viceversa, ¿no? Entonces, es la mitad de cada uno. Y como tal, las mujeres también tienen sus derechos específicos. En muchos casos, por ejemplo, las mujeres en nuestras comunidades dicen que, bueno, que cuando vinieron los ladinos impusieron el machismo acá, ¿no? Que antes eran, entonces prevalece hoy día, según ella, en muchos casos, la decisión del hombre, ¿no? Del hombre como se ha vuelto como el padre de la familia o el que dirige. Sin embargo, las mujeres tienen específicos derechos que a veces no son respetados, no son considerados. Por lo tanto, las mujeres se han organizado en muchas comunidades, se juntan entre ellas, y a nivel internacional también tienen organizaciones. Hoy día la presencia de las mujeres en las Naciones Unidas, en todos los organismos, es muy, muy importante. Y hay varias mujeres de Guatemala, Andrea, no sé si tú sabes, que han estado participando en estos foros internacionales. Hay coordinaciones de mujeres en las cuales nosotros siempre hemos apoyado, ¿no? Pero de ahí la importancia, como decía, de la información, que a veces la información sobre el derecho de las mujeres no nos llega acá. Y hay organismos que se especializan en defender, no solamente en defender, proveer con recursos a las comunidades para su propio desarrollo. Sin que con esto signifique la separación, ¿no? Formar organizaciones feministas, como dicen. Las mujeres indígenas no se consideran feministas porque se consideran parte de una comunidad, de un núcleo, ¿no? Que es la familia, que es la comunidad, pero también sí exigen los derechos específicos y como tal se han organizado internacionalmente, a nivel nacional, y hay en todas las conferencias mundiales hay mucha presencia de las mujeres y eso es muy, muy importante. Así que un poco hemos celebrado eso, ¿no? Y a veces yo he estado en algunas reuniones de mujeres indígenas en algunos países como Colombia o México, donde las mujeres hacen reuniones y
y llaman a los hombres, no para que hablen, sino para que escuchen, ¿no? O sea, eso es el mensaje, ustedes, estos son nuestros derechos, lo que nos pasa, y ustedes tienen que escucharnos ahora, ¿no? O sea, siempre han hablado los hombres por nosotros, ahora tenemos derecho también a hablar nosotros. Es algo muy interesante, muy saludable, y eso sin que crea conflicto en la familia, ¿no? Obviamente, así que bueno, celebro que ustedes también estén trabajando eso, y un poco tiene mucho que tiene que ver lo que dije antes, ¿no? La comunicación es fundamental, la comunicación entre nuestras hermanas de lo que está pasando y los derechos que les asisten como mujeres es fundamental. Bueno, buenas tardes, muy interesante la exposición. Tengo dos preguntas cortas, espero. Escuchándolos, he notado como cierta polaridad. Debemos de ser eso, o sea, debemos de polarizarnos en nuestra identidad y confrontar a la otra contraparte, o debemos permitirnos un sincretismo cultural. Lo otro, han habido históricamente represiones bélicas, y actualmente, ¿será que hay una represión más sistematizada, telecomunicativa, quizás? La globalización económica trae aparejada también la opresión de nuestra gente, no solamente los pueblos indígenas, también hay muchos campesinos ladinos pobres, ¿no?, que están siendo afectados por esta globalización económica, donde se tiene en cuenta solamente el lucro, la ganancia, y no se tiene en cuenta la dignidad de las personas, ¿no?, el derecho a vivir dignamente. Entonces, ese es nuevamente el desafío que tenemos hoy día, ¿no? Es un desafío muy grande, y que eso sucede en casi todos los países donde realmente se ha implantado este sistema de globalización económica capitalista que nosotros llamamos depredadora, ¿no? Así que, como dije antes, es un desafío muy grande, pero sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Poder asumirlo en la condición en que estamos y empezar a hacer el trabajo ese, ¿no?, de las alianzas. Para nosotros es fundamental, como decía antes, ¿no? No sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, pero básicamente es un poco lo que cómo nosotros la vemos, ¿no? ¿Te respondí tu pregunta o tu...? Mi percepción actual es como un conflicto confrontativo y no tanto una comunión de dos culturas. Entonces, ¿debemos de permitirnos nosotros ese sincretismo cultural o debemos de estar siempre en pugna frontal? Creo que no es necesario la confrontación cuando hay realmente entendimiento, ¿no? La concientización tiene mucho que ver, el entendimiento. Yo creo que la discriminación y el racismo tiene mucho que ver con el temor de una cultura hacia otra, ¿no?, el desconocimiento, ¿no? Entonces, por eso, de ahí la importancia de no confrontar, más sí persuadir, informar, ¿no? Por ejemplo, los ladinos pobres que dicen, no, se consideran a veces un poco superior por el solo hecho de tener mezcla de ladino, ¿no?, o mestizos, y no se quieren juntar con nosotros porque se creen superiores, sin embargo son tan pobres como nosotros y viven tan mal como nosotros, ¿no? Entonces, con ellos hay que, por ejemplo, juntarnos y decirle, hermanos, somos hermanos, aunque seamos de diferentes culturas, ustedes han sido ladinos o son mestizos, tenemos que juntarnos. Y ese es el desafío, ¿no? Yo creo que no es tiempo de confrontación, es tiempo de diálogo, de entendimiento, de información, de concientización, fundamental, ¿no? Nilo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros acá en el Centro de Investigación. Hay muchas preocupaciones, hay muchas dudas que plantear, sin embargo, en términos de desarrollo, en términos de avance, tanto en la ciencia, en el arte y en la cultura, que es lo que nosotros pregonamos aquí en la región, considero que hay cosas que deben de ser como cosas que son negociables y cosas que no son negociables dentro de los procesos en términos de desarrollo. Desde mi punto, uno de los elementos esenciales es justamente lo que ustedes con Leonel tocaron, el idioma, por ejemplo, el idioma como un elemento central para el desarrollo. Otro elemento, además del idioma, es justamente la parte de la cultura, las prácticas culturales, las prácticas ancestrales. La pregunta en concreta es la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones que establecen un desarrollo, una innovación, dada dos vertientes, dada la modernidad y dada la conservación de las culturas? ¿Cuáles son esas implicaciones? O sea, una persona como nosotros acá en San Pedro de la Laguna, pues, ¿qué tenemos que arriesgar y qué tendríamos que ganar para que podamos tener, como en la pregunta anterior, tener ese diálogo entre las culturas? ¿Me podría comentar un poco al respecto? Sí, gracias, Domingo. Bueno,
Creo que tiene mucho que ver también con la salud, la educación y la salud mental, la salud física, ¿no? Tiene que ver mucho esta transformación con, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Nosotros a veces hemos dejado de lado, por ejemplo, la alimentación tradicional, el maíz, nuestras verduras, los tubérculos, cosas muy ricas que teníamos para empezar a comer arroz, Coca-Cola, mucho azúcar, todas esas cosas que son generalmente nocivas para el ser humano, ¿no? Para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? A veces un padre a veces dice, bueno, voy a premiar a mi hijo pobre, le voy a comprar una Coca-Cola, una cosa así, ¿no? Sabemos que la Coca-Cola lo mal que hace, ¿no? Eso es un principio también que tiene que ver, empezando por nosotros mismos, por la alimentación, después se transforma porque eso va avanzando de una forma negativa, ¿no? Nosotros entramos en una ola de aceptar todo lo que nos han impuesto, ¿no? Entonces eso no se puede aceptar más, tiene mucho que ver con esa educación y bueno, y volver a las raíces, pero a incorporar, por ejemplo, elementos de la ciencia universal, como dijimos antes, ¿no? Que nos puedan utilizar y bueno, eso no significaría que tengamos que transculturarlo porque usamos computadora, usamos celular, mientras nosotros mantengamos una armonía de no contaminarnos, de alimentarnos bien y poder saber lo que queremos, ¿no? Lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? O sea que es un desafío muy grande estar en el fuego cruzado, ¿no? De la tecnificación, de la tecnología, y a veces contradice, ¿no? con todo lo que nosotros pensamos, lo que hemos vivido como pueblos indígenas, ¿no? De vivir en la naturaleza. Y nosotros hay que pensar también que nosotros no estamos todos como estábamos antes, viviendo en áreas rurales. Gran parte de nuestra población se ha transformado a las ciudades, a los centros pobres, en las ciudades como México, Bogotá, Guatemala mismo, ¿no? Muchos hermanos indígenas han tenido que emigrar a las ciudades y no por eso dejan de ser mayas, ¿no? Dejan de ser indígenas. Entonces ese desafío es muy grande, cómo poder convivir armoniosamente, respetando un poco, fortaleciendo nuestra cultura, respetándonos y poder exigir que seamos respetados, ¿no? Es un desafío muy grande porque no es fácil poder decir, no, yo no acepto computadoras, celulares o cosas así. Hay cosas que son muy artificiales, que no son necesarias, que nos han impuesto, que nos dicen que tenemos que utilizar esto, lo otro, ¿no? Y entonces, que están elementos de consumo muy artificiales, que a veces son nocivos para nuestra salud. Y eso tiene que ver con la tecnología, con lo que nos han impuesto. Entonces, en la medida que nosotros mentalmente podamos saber lo que queremos, saber lo que es bueno, lo que es malo para nuestra gente, vamos a estar en condiciones de proyectarnos, ¿no? Me parece, hacia el futuro. Entonces, no sé si respondí bien tu pregunta, pero es un poco como nosotros la vemos. Eso fue lo que me preguntaste. Sí, y muchas gracias por la respuesta. No soy pesimista, pero se nota que la organización social, la organización civil, es esencial para el desarrollo en estos tiempos. ¿Qué pasa si no hay organización? Sobre todo organización indígena. O sea, ¿cómo nos ven los países grandes como Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, y sobre todo también esas discusiones en esas mesas de trabajo que ustedes tienen en Naciones Unidas? ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no nos pronunciamos, si nosotros no tomamos la iniciativa? Como digo, no quiero ser pesimista, pero es una realidad que tenemos en la actualidad. Así es que me gustaría también que nos comentara un poco al respecto. Hoy día es fundamental, es lo que dije antes, las alianzas con otros pueblos y la información, porque nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Conocer un poco lo que es la geopolítica, ¿no? La geopolítica que es la política internacional, cómo dominar a veces a otros pueblos, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la geopolítica de Estados Unidos o de los grandes países poderosos, imperialistas, algunos que quieren dominar el mundo. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a eso, tenemos que ser conscientes de cuáles son las estrategias de dominación que tienen y cómo nosotros podemos localmente
poder resistir eso y rechazar esos intentos de dominación perpetua como lo ha hecho históricamente Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene su política de que ellos van a dominar el mundo y de hecho lo están haciendo, porque han desarrollado armamento para controlar. Y nosotros cuando vemos injusticia, ¿no?, por ejemplo, con otros hermanos indígenas en otros países, sabemos que son producto de esta globalización, de intentos de dominación por parte de los grandes poderes mundiales, y eso tenemos que educarnos, tenemos que ser conscientes que eso existe, ¿no? La geopolítica hay que conocerla, tenemos que saber cómo se mueven los grandes intereses que hay en todo el mundo para poder dominarnos a los países, ¿no? Por eso muchos de nuestros países, como Guatemala o Argentina mismo, están dominados e influidos por las grandes potencias, ¿no? Y donde los indígenas somos meros instrumentos, ¿no?, de dominación por parte de estos grandes intereses de la geopolítica, de los intereses de las multinacionales, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde nosotros deberíamos saber ser conscientes de las intenciones que tienen todos estos poderosos de poder dominarnos por siempre. Entonces, por eso de ahí la importancia de fortalecer los lazos con otra gente que tenga los mismos intereses, que son víctimas también de la opresión, del colonialismo, de la discriminación. Entonces, eso es muy importante y por eso es importante la política misma, ¿no? Sí, no como política partidista, pero sí informarnos de cómo se maneja el mundo hoy día, ¿no? Cuáles son los elementos que están en juego para que unos países dominen a otros, y dentro de esos países estamos los pueblos indígenas, y también que somos víctimas, ¿no?, de esa política impuesta desde afuera, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la Embajada de Estados Unidos siempre trata de tener influencia, ¿no? En Chile lo mismo, y lo han hecho históricamente. Cuando hay un gobierno que quiere independizarse, que quiere defender los intereses de su gente en el pueblo, siempre los han combatido. Entonces, eso tenemos que saberlo, ¿no? Informarnos, tratar de cómo podemos evitar eso en el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de alianza tenemos que hacer? Porque hay una cosa que para mí es crucial. Nosotros solo creo que no vamos a poder liberarnos si no hacemos una alianza con otros sectores, ¿no? Al menos que en Guatemala quizás ustedes como maya, que son quizás mayoritariamente puedan hacerlo, ¿no? Tener un gobierno maya, que debería ser así, porque ustedes son mayoría, los mayas deberían estar en el poder, los hombres y mujeres gobernando este país, que yo no creo que quieran hacer cada república cachiqué, una república tuzugil o quiché, sino que creo que tendrían que ser un país plurinacional donde se respeten, donde cada pueblo tenga representado en el gobierno, ¿no? Y donde ustedes puedan gobernar y decidir su propio destino. Entonces, a eso tienen que apuntar. Nosotros lo que estamos proponiendo en Sudamérica es formar países plurinacionales, que significa donde todas las naciones podamos convivir y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Ya para cerrar, Nilo, nos gustaría que nos compartiera un mensaje principalmente para la juventud, que seguramente más de alguien le va a levantar la atención, la expectativa ante todo, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para ellos para que realmente se sientan identificados y parte de nuestra cultura tzutujil? Bueno, por último, antes de agradecer realmente el mensaje, es que realmente los jóvenes son el futuro de nuestros pueblos, ¿no? A ellos hay que transmitir nuestros conocimientos, nuestra información, pero también alentarlos, ¿no?, a que fortalezcan nuestra cultura, que es lo principal, y a partir de ahí podemos poder interrelacionarnos con todo el mundo, ¿no? Porque podemos ser, el hecho de que tengamos acceso a la ciencia, a toda la ciencia del mundo, no dejamos de ser maya, mapuche, para nada, sino que eso es un aporte universal, y nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia cultura, ¿no?, pensarla, trabajarla y tener aporte de la ciencia universal y compartir nuestro conocimiento. Por eso los jóvenes, es fundamental la formación de los jóvenes. Como nosotros decimos, las próximas generaciones son los que van a guiar el futuro de nuestros pueblos, y a ellos tiene que estar dirigida el mensaje, ¿no? Cómo fortalecer a los jóvenes. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos formado un consejo de los primeros delegados de Naciones Unidas en el 77, que estamos acá la mayoría por suerte activos, ¿no? Y damos charlas, damos simposios con los jóvenes en diferentes. Estamos pensando en organizar uno en Panamá, en Perú, otro en Argentina,
Entonces, para educar a los jóvenes, informarles de lo que se ha hecho, ¿no? Porque a veces los jóvenes no saben lo que ha pasado. Todos estos derechos que están en las leyes, que a veces no se cumplen, ha sido el producto de muchas luchas, de muchos años, ¿no? De toda nuestra gente que hemos estado desde el principio y sin dinero, ¿no? Con propuestas, sacrificando nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestra familia. Y hoy se ha avanzado mucho en temas de derecho, no así en la práctica, que muchos gobiernos no lo aplican. También no lo aplican porque nosotros no hemos sido capaces de poder exigir que se cumpla. Por eso, de ahí está que los jóvenes, es fundamental la formación, no solamente la educación y la ciencia, el acceso a la ciencia, el fortalecimiento de las culturas, ¿no? Y el acto de estima, como dije antes, es muy importante porque los ladinos nos hicieron creer que éramos brutos, que éramos salvajes, esto, ¿no? Con el solo interés de oprimirnos más y poder manipularnos. Nosotros no aceptamos más eso. Entonces estamos pensando más en el futuro y tenemos que tener esa proyección, ¿no? Pensando en el futuro, y por eso estamos aquí. Por eso yo estoy escribiendo un poco las memorias de nuestros pueblos, por mi experiencia en los diferentes países, y espero que pueda estar terminado pronto el libro y pueda compartirlo con ustedes. También hablo un poco bastante de la situación del pueblo maya en Guatemala, ¿no? Según mi experiencia, como lo he visto. Así que bueno, eso es, hermanos, hermanas del pueblo maya, de aquí, de San Pedro, un lugar que nos han acogido con mucha generosidad y en el cual estamos eternamente agradecidos, ¿no? Y bueno, eso es un saludo, como decimos nosotros. Nos vamos a ver pronto y esperamos que estemos en contacto. Gracias, Nilo. También, Leonel, nos gustaría que nos aportes un mensaje, pero directo a los docentes que tienen esa responsabilidad de la formación de los jóvenes. ¿Qué tipo de educación deberían de llevar a cabo ellos para poder prevalecer nuestra identidad cultural? Bueno, yo creo que la función docente es muy especial, ¿no? También tiene que tener el apoyo de los padres de familia. En muchos casos hemos escuchado que los docentes no hacen educación bilingüe o educación pertinente a nuestra cultura, porque los padres de familia también forman parte del obstáculo o de las limitaciones que ponen. Sin embargo, el docente, yo me atrevería a decir que en San Pedro, La Laguna, se ha venido formando el docente desde hace varios años y ya pasó esa etapa de concientización. Ahora ya es una etapa que nos gustaría ver el trabajo de ellos, el trabajo pedagógico ya directamente aplicado a una educación propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les quiero invitar a los docentes para que sigamos trabajando en eso. No perder de vista que tenemos la oportunidad de estar en esta cultura, de tener todo este legado de nuestros ancestros y poder también desarrollar una educación incluyente. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no aprender también lo demás? Sin embargo, mantener esa postura de trabajar siempre por nuestros idiomas y por nuestra cultura. Aparte de eso, también la parte de formación, información y actualización es fundamental para nuestro trabajo, porque la ciencia caduca muy rápido, ¿verdad? O sea, hay que irse actualizando, hay que irse informando. Para eso también el Centro de Investigación ha creado un espacio para poder aportar en ese sentido y trabajar en favor de la lengua y la cultura local, la ciencia, la tecnología, toda esa parte que realmente nos interesa como educadores. Bien, señoras y señores, así que agradecemos la participación de Nilo Cayuqueo y de Leonel Quevac. Como ustedes ya han podido escuchar todo el desempeño, toda la experiencia de ellos en los diferentes campos de los que hemos tratado esta tarde, agradecemos su audiencia. Esto ha sido una proyección más de su programa Realidad Conciencia, gracias al apoyo del Centro de Investigación Científica y Cultural de acá de San Pedro La Laguna. Entonces, gracias por su audiencia y que pasen una feliz tarde.